Chavín. Grandes astrónomos. Hace más de 3000 años, en un territorio llamado Chavín de Huántar, se desarrolló una cultura muy importante, Chavín. Sus pobladores construyeron allí, en una pequeña quebrada, grandes templos que les permitieron observar muy bien los astros. Los sacerdotes que dirigían estos desde zonas lejanas, venía mucha gente para consultarles cuándo llovería, para saber cuándo debían sembrar lo que después sería su alimento. La gente creía que estos sacerdotes se comunicaban con los dioses y que estos les transmitían importantes conocimientos. En honor a esos dioses, los sacerdotes mandaron hacer grandes esculturas de piedra como el Lanzón, el Obelisco Tello y la Estela de Raimondi. Todas ellas tienen apariencia femenina. Sus pobladores imaginaron a sus dioses. Paracas. Grandes tejedores. Cientos de años después, se desarrolló en la costa sur otra cultura importante, la cultura Paracas. Los paraquenses vivieron principalmente en el Valle de Chincha, a 200 kilómetros de Lima, donde desarrollaron una gran agricultura y cultivaron mucho algodón. Con él fabricaron hermosísimos mantos, quizá los más. Los mantos tienen el fondo de un solo color, pero las decoraciones son multicolores. Para teñir los hilos usaron tintes naturales y crearon hasta 190 matices, imagínate. Los paraquenses también son muy conocidos por sus cementerios. Dieron gran importancia a los entierros, pues rindieron excepcional culto a los muertos. El muerto era depositado en una canasta y envuelto con numerosos tejidos, de manera que formaban un fardo que adornaban con collares, brazaletes y plaquitas de oro. Desarrollos regionales. Grandes agrónomos y artesanos. Luego de que Chavín perdió importancia, surgieron en las distintas regiones de nuestro territorio muchas culturas independientes unas de las otras. Vicus en Piura, Recuay en el Callejón de Huaylas, Huarpa en Ayacucho, Nazca en Nazca, Moche en Trujillo, Lima en Lima y muchas otras más. Durante este periodo, la mayoría de los pueblos desarrollaron técnicas agrícolas que les permitieron ampliar enormemente sus zonas de cultivo. Algunos investigadores afirman que fue en esa época que se construyeron los valles que conocemos hoy. Por otro lado, hubo un gran desarrollo artesanal en la cerámica, la metalurgia y la textilería. Los artistas dieron rienda suelta a sus talentos y cualidades, que aún hoy podemos apreciar en las vitrinas de los museos. Lima. Los limeños de esa época se dedicaron a la agricultura, a la pesca y al marisqueo, extracción de mariscos. Para cultivar, construyeron grandes acequias. Tan grandes eran que hasta hoy los limeños confunden una de ellas con un río, al que llaman surco, pero que es en realidad un gran canal de regadío. Los limeños también se convirtieron en grandes buceadores para poder recoger moluscos. Así recolectaron unos caracoles llamados taís chocolata, que viven 8 metros bajo el nivel del mar. Además, construyeron grandes pirámides truncas de hasta 20 metros de altura. Muchas de sus paredes fueron de colores muy llamativos, como el amarillo y el rojo. Nazca. Grandes buscadores de agua. Los nazquenses, es decir, vivieron en la costa sur y son conocidos porque se las ingeniaron para ganarle tierras al desierto, al que convirtieron en un lugar donde se podía vivir. Fueron notables buscadores de agua. Construyeron galerías filtrantes o canales subterráneos que les permitieron hacer que el agua que está debajo de la tierra saliese a la superficie para luego llevarla hasta un reservorio, desde donde era distribuida a sus campos de cultivo. Además, hicieron grandes dibujos en la tierra, conocidos con el nombre de las líneas de Nazca. La mayoría de ellos son de animales,
y funcionaron como un gran calendario. Pero la gente de Nazca es también por su espléndida cerámica. Elaboraron hermosas vasijas polícromas de varios colores, aprovechando la gran cantidad de pigmentos naturales obtenidos de plantas y minerales de la zona. Los alfareros eran excelentes pintores y delinearon sus dibujos. Los Moche. Los Moche construyeron sus hogares en la región del actual Departamento de la Libertad y se extendieron por gran parte. Fueron grandes ingenieros hidráulicos, hicieron canales de hasta 32 kilómetros de largo y dieron origen a hermosos y fértiles valles. En cada uno de estos valles vivía un gran señor que controlaba la zona y que era considerado como una divinidad. Uno de ellos fue el Gran Señor de Zipán, cuya tumba causa hoy asombro por la belleza de los tesoros que allí se han encontrado. En ella se hallaron maravillosos objetos de oro y turquesas, orejeras, pecheras, narigueras. Los Moche fueron también grandes ceramistas. Hicieron vasijas modeladas con formas de animales, rostros humanos, entre otras, y vasijas pintadas con escenas de sus ceremonias. Los Huarpa. La gente que vivió en la sierra también aprendió a manejar su relación con la naturaleza para desarrollar la agricultura. Estos pobladores serranos hicieron acueductos para llevar agua a sus cultivos, pero se destacaron especialmente por la construcción de una nueva y sorprendente tecnología: los andenes. La sierra está formada por cerros, entre los cuales corren ríos. Allí se forman los valles. Como para aumentar las áreas de cultivo, debían aprovechar las laderas de los cerros. Construyeron andenes, que son grandes terrazas construidas en los cerros y que cuentan con canales de regadío. La cultura que desarrolló esta tecnología se llamó Huarpa. Integraciones andinas. Entre los años 1000 y 1500 después de Cristo, se desarrollaron en nuestro territorio dos grandes culturas: Huari y Tiwanaku, o Tiahuanaco. Cada una de estas culturas tuvo una forma distinta de hacer las cosas. Huari se desarrolló en la parte central de nuestro territorio y tuvo una economía agrícola, pero con un fuerte desarrollo artesanal. Sobresalen los talleres de cerámica, tejido y lapislázuli. Además, constituyó un gran imperio a partir de la conquista de territorios y de la construcción de ciudades. En cambio, Tiwanaku se desarrolló en la zona sur de nuestro territorio y abarcó parte de lo que hoy es el Perú, Bolivia. Economía ganadera, y en vez de conquistar territorios, colonizó diversas regiones para así obtener los productos que necesitaba. Además, ejercieron una gran influencia religiosa. Su dios principal fue el dios de los báculos. Huari, los grandes urbanistas. Fueron los Huari quienes consolidaron la construcción de ciudades en nuestro territorio. Así, la ciudad ya no solo fue un lugar de residencia, sino también de trabajo. Allí se encuentran zonas de talleres, palacios con oficinas, zonas de reuniones, templos y mercados. La mayoría de las ciudades Huari, que eran muy grandes, se construyeron usando el mismo plano, lo que explica que se parezcan tanto unas a otras. Sus calles eran estrechas, se cruzaban en esquinas rectas y se organizaban en barrios. Los Huari pusieron especial cuidado en la salubridad, por eso hicieron canales para proveer de agua a la ciudad y un sistema de drenaje para las lluvias. Además, espacios para la basura. Todavía hoy puedes encontrar restos de ciudades Huari en Ayacucho, Ciudad de Huari, en el Cusco, Piquillacta, en Lima, Cajamarquilla, en el Valle del Mantaro, Huarihuilca, entre otras. Para comunicarlas entre sí, construyeron una importante red de caminos. Tiwanaku